Capítulo 28. Interludio invitado de Kai 521. Considerado canon. Alguien está de buen humor. Pony sintió que se le calentaban las mejillas al ver cómo la sonrisa de su compañera de pelo verde se ensanchaba aún más. Parecía la gata que había atrapado al canario. La estadounidense hizo todo lo posible por parecer lo más inocente y discreta posible ante esa mirada divertida. A juzgar por la leve risa de su amiga, no la disuadió mucho. ¿Por fin invitaste a salir a Bug Boy?, preguntó Setsuna mientras rodeaba los hombros de su amiga con el brazo. Pony sintió que otro rubor subía por su escote, y sus ojos recorrieron desesperadamente el aula, esperando y rezando para que todos tuvieran algo mejor que hacer. Sabía que ocultar su enamoramiento por Peter era una causa perdida, excepto del propio Peter, irónicamente. Afortunadamente, el único que parecía prestarles atención era Kendo, quien le fruncía el ceño ligeramente y ella no podía descifrarlo. Arácnido, soltó ella. Setsuna parpadeó. ¿Perdón? Una oleada de vergüenza le invadió. Las arañas son arácnidos, no insectos. Cierto. Pero no creas que no me di cuenta de que no respondiste a mi pregunta, señaló su amiga con una sonrisa pícara. Pony refunfuñó cuando Setsuna la sujetó con más fuerza, atrapándola en su sitio. La rubia miró hacia el reloj. Aún faltaban 5 minutos para que empezara la clase, y no había forma de que pudiera contener el interrogatorio de Setsuna tanto tiempo. Seguiría insistiendo hasta que consiguiera descubrir algo. Su amiga era así de tenaz. Aunque, decírselo a Setsuna evitaría que se lo dijera al resto de la clase. La joven estadounidense podía imaginarse fácilmente a su amiga haciendo algo así para romper su desafío y avergonzarla. La idea de que eso sucediera la invadió una nueva oleada de ansiedad. Intentar ocultarle su pregunta a Peter cuando alguien como Monoma era su compañero de clase sería prácticamente imposible. Todavía no, admitió en voz baja. Había estado a punto esta mañana, bueno, mejor dicho, llevaba intentándolo desde después del festival deportivo. Por desgracia, siempre parecía surgir algo entre ellos. El proyecto en el que él había estado trabajando por fin había terminado, nunca lo había oído tan feliz, y toda la publicidad que él recibía, que ambos recibían, les había absorbido el tiempo. Podría haberle preguntado por teléfono, pero eso parecía impersonal. La adolescente sabía que podría haber intentado preguntarle esta mañana, pero él estaba distraído, y no quería que el peso de un posible no la agobiara el resto del día. Mejor que ocurriera al final del día, cuando pudiera irse a casa y comerse unas cuantas docenas de manzanas para aliviar el dolor. Además, ella realmente necesitaba prepararse para esto. ¿En serio?, preguntó Setsuna con una ceja levantada. Pensé que ya estarías encima de él. Pony sintió una punzada de miedo al ver la sonrisa de Setsuna volverse depredadora. Si no lo atrapas pronto, alguien va a invitar a salir al señor popular. ¿Ya viste sus páginas de fans? Pony palideció. No me lo recuerdes. Tantos fanfics. No se había atrevido a mirar los que la rodeaban. Le invitó después de la escuela, murmuró. Se sentía ridícula, tan nerviosa por esto. Estaba entrenando para ser una heroína profesional, para luchar contra villanos y salvar vidas. Había peleado en televisión internacional y nunca se había sentido tan nerviosa. Sin embargo, la idea de invitar a Peter a salir todavía le causaba mariposas en el estómago. Peter era un amigo increíble, y ella no quería arruinar eso. Cualquiera que fuera su respuesta, no cambiaría su opinión sobre él, pero el miedo a cómo cambiaría la opinión de él sobre ella acechaba en el fondo de su mente. Mamá tenía razón al decir que él no parecía alguien que dejara que algo así interfiriera en una amistad, pero aún así era un miedo genuino. ¿Cómo vas a preguntarle? Pony parpadeó. ¿Qué quieres decir? O sea, la sonrisa de Setsuna no la tranquilizó. Podría ser simplemente aburrida y pedirle una cita como cualquier persona normal. No creo que esto me vaya a gustar. Podrías agarrarlo por los hombros. No soy. Confiesa lo que sientes. Quiero decir. Y luego dale un beso grande. Setsuna gritó Pony, con las mejillas tan rojas que parecían tomates. Algunos compañeros la miraron, pero nadie cuestionó su repentino arrebato. Si algo bueno tenían las bromas de Setsuna era que se las hacía a todos. Probablemente solo lo tomaban como una broma y no como si Pony estuviera hablando de desahogarse con su amor platónico, no iba a hacer eso. Pero estás pensando en ello ahora. Tal vez. Por el parpadeo sorprendido de Setsuna, no esperaba esa respuesta. Pony no iba a mentir diciendo que la idea no le atraía en cierto modo, pero era el tipo de romance vulgar que encajaba en las novelas cliché.
Además, la sola idea de intentar algo así la dejaba un poco mareada. Ella, no tenía la confianza para eso. ¿Cómo hablas en serio sobre esto, verdad? Sí, sí, dijo Pony, reclinándose ante la mirada inusualmente seria que su amiga le dedicaba. Normalmente, la chica era pura sonrisa y risas, pero ahora mismo, su expresión parecía tallada en piedra mientras buscaba algo. O sea, es un muy buen amigo, y me cae bien y. Pony, a mucha gente le gusta Peter. Me gusta porque es un bombón y es divertido bromear con él, pero no me lo tomo en serio. No le voy a decir que no si me lo pide, pero no voy a ir tras él mientras otros lo persiguen. A esa chica de apoyo le gusta porque le sigue el ritmo, no estoy segura de que piense en él de otra manera. Y tu Pony se echó hacia atrás mientras su amiga se acercaba. ¿Realmente sientes algo por él? No. ¿Cómo así? Fue todo lo que pudo decir, con su voz pequeña y débil. Pony, nunca tuvo muchos amigos de pequeña. Vivir en el rancho familiar la dejó bastante aislada del resto de la comunidad, y su peculiaridad bovina equina la había llevado a sufrir acoso más de una vez. Venir a Japón fue aún peor, atrapándola en una tierra extranjera donde apenas hablaba el idioma y a menudo era menospreciada por su herencia estadounidense y sus peculiaridades culturales, fue duro. Entonces apareció Pedro. No quería pensar en qué le habría pasado si el amable neoyorquino no se hubiera acercado a ella durante su clase de idiomas. Probablemente no habría tenido tanta confianza en sus propias habilidades si él no hubiera estado ahí, asegurándole que lo estaba haciendo bien, que no estaba cometiendo errores. Él la había ayudado a superar las dudas que la habían acosado tantas veces y a ser ella misma. Peter había sido amable con ella cuando nadie más lo había sido. No pudo evitar admirar sus razones para querer ser un héroe, por ver cada problema, por pequeño o aparentemente insignificante que fuera, digno de su tiempo. Otros podrían haber considerado una tontería dedicar tanto tiempo a cosas mundanas mientras los villanos vagaban por las calles, pero no se suponía que los héroes debían ser más que simplemente apalear a los malos. ¿No se suponía que los héroes debían inspirar a la gente que defendían? ¿No la había inspirado? Entonces, ¿cómo se lo vas a preguntar?, preguntó Setsuna, reclinándose en su asiento. ¿Comillas a quién preguntarle qué? Pony parpadeó al ver a Kendo acercarse, su mirada inquisitiva los recorrió a ambos. Un vistazo rápido reveló que nadie más se había molestado en unirse, lo cual fue un alivio. Además, Kendo había sido de gran ayuda en el entrenamiento y una fuente de consejos para toda la clase, seguramente ella sabría algo útil. Pony va a invitar a salir al próximo todopoderoso, dijo Setsuna con una risita. Pony no pudo evitar gemir levemente. Sabía lo poco que le gustaba a Peter ese apodo, por muy merecido que fuera. La mirada de Kendo se agudizó, y la rubia se estremeció levemente ante la intensidad del escrutinio. Pony. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó la presidenta de su clase, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Había algo en su forma de preguntar que la hirió, como si la estuvieran juzgando mal por su decisión. Sí, entonó ella, quizás con un poco más de fuerza de la necesaria. Kendo levantó las manos en señal de rendición. No quise insinuar nada, pero ser un héroe es un trabajo duro y no deja mucho tiempo para una relación. Solo pienso que deberías concentrarte en ser lo mejor que puedas en lugar de intentar impresionar a un solo chico. Las cosas más valiosas de la vida son las más difíciles de lograr, dijo Pony, tomando prestada una frase que había oído a papá usar muchas veces a lo largo de los años. Sabía que él había comenzado su relación con mamá en la flor de su carrera, y la había logrado. Era cierto que ser un héroe podía obstaculizar una relación y viceversa, pero abandonarla porque era un poco difícil. Se suponía que los héroes debían enfrentar obstáculos insuperables y salir victoriosos. ¿Por qué sería diferente? Voy a preguntarle, nada va a cambiar eso, dijo Pony con toda la convicción que pudo reunir. La rubia sintió la sorpresa que invadía a las dos chicas, lo cual no era tan sorprendente. Sabía que no era lo que se llamaría una persona particularmente enérgica, aunque Monoma había empezado a estremecerse cada vez que se acercaba demasiado, pero no iba a ceder ante esto. Bueno, Kendo parecía casi perdida, muy lejos de su habitual seguridad innata. Supongo que si vas en serio, sé tú misma. Pero asegúrate de que se entienda cómo lo invitas a salir, Parker es de esos tipos a los que hay que golpear en la cabeza con un palo para que entiendan tus intenciones. Pony quería defender a Peter. Pero no pudo evitar recordar el momento en que había intentado hacer cosas con él. Tal vez la observación de Kendo no fuera injustificada. Kendo y Setsuna comenzaron a debatir sobre la mejor manera de expresarle a Peter sus sentimientos, aunque los de Setsuna eran mucho más atrevidos de lo que le gustaba pensar.
En cambio, dejó que las dos voces se desvanecieran en un segundo plano mientras consolidaba su determinación. Está bien, solo tengo que decirle a Peter lo que siento por él sin ahogarme ni acobardarme. Pony miró hacia el reloj. Apenas habían pasado 2 minutos desde que comenzó esta conversación. Este iba a ser un largo día escolar. Fin del interludio invitado. Pasemos al capítulo real. Gracias, Kai. ¿Cómo estamos?, preguntó Peter, dejando la pluma humeante. A su alrededor, los monitores que conformaban la oficina de la clase de apoyo cobraban vida. 1.000.000 de cálculos diferentes se reflejaban en las pantallas antes de unirse en el familiar símbolo redondo. Las pruebas rudimentarias son correctas, dijo la IA. Después de las calibraciones finales, deberíamos poder albergar mi unidad durante los periodos prolongados que deseabas. ¿Cuánto dura la batería?, preguntó Peter, mirando la creación terminada. En la mesa frente a él, la réplica cableada y terminada de su vieja máscara lo miraba fijamente. El circuito era de otro nivel al que estaba acostumbrado. La mitad de las decisiones de diseño que se tomaron en este aparato ni siquiera se le habrían ocurrido. Afortunadamente, Peter tenía un amigo que estaba literalmente repleto de planos esperando ser utilizados. Calculo que podrás prolongar la vida útil de la batería hasta 173 horas continuas, siempre y cuando no sobrecargues las pantallas. Entendido, Peter tomó la máscara y la colocó con cuidado en la máquina de coser automática. Una máquina enorme, diseñada para reparar los pequeños desgarros del traje que buscaban los estudiantes de apoyo. Normalmente, habría que subir un esquema del traje, los colores de los diseños e incluso el patrón de costura deseado. Tardaba una eternidad, si no tenías un amigo que pudiera subir toda esa información al instante. En cuanto presionó el botón de inicio, los brazos se pusieron en marcha, cubriendo los circuitos y recuperando ese familiar rojo y negro. Antes de que preguntes, lamentablemente tardaré toda la noche. Ninguna de estas máquinas está a la altura de la típica maquinaria de Industrias Stark, dijo Karen. No está tan mal, respondió Peter poniéndose el auricular y levantando su bolso. Un poco de espera nunca le hizo daño a nadie. Puedo mencionar 17 ejemplos de espera que sí perjudicaron a la gente, dijo la IA. Pero antes de eso, recibiste un correo electrónico hace 2 minutos. Tus billetes de tren a Endo ya llegaron. Peter tenía sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, estaba un paso más cerca de su pasantía y de cumplir su castigo. Por otro, no tenía ni idea de quién era Mirko. Con una búsqueda rápida, solo pudo averiguar que era la heroína número 7 de Japón, con una temática relacionada con conejos y muchas artes marciales. Además, era increíblemente poderosa y estaba siempre en movimiento. Quizás podría atrapar a Midori antes de que se fuera a sus prácticas mañana. Después de todo, el Peliverde probablemente tenía más información sobre Mirko que su sitio web. Además, Yu dice que llegará tarde esta noche, así que tendrás que tomar el tren a casa. Peter arqueó una ceja. Dijo ¿por qué la retuvieron? Estoy pasando el rato con un amigo, admitió Karen mientras Peter salía del estudio, el sol comenzaba a ponerse y sus rayos se asomaban por las ventanas. Hola Peter. El americano giró la cabeza de golpe, parpadeando mientras Pony se acercaba de un salto. Ah, sí, habían quedado en hablar. Todo ese trabajo debió haberle trastocado la cabeza para que lo olvidara. Por lo que parece, a ti también te van a retrasar. Peter puso los ojos en blanco. Karen, por favor. Oye, Pony. ¿Quieres hablar un rato? Estoy libre, dijo en inglés. La chica rubia se animó. Sí. Pero, está vacía la sala de apoyo. Peter asintió con la cabeza. Genial, ¿podríamos hablar ahí?, preguntó su compatriota. Esto es. Hizo una pausa, mirando a un lado mientras se sonrojaba ligeramente. Algo personal. Peter parpadeó. Claro. Liderando el camino, Peter arrojó su bolso en un asiento vacío mientras Pony caminaba lentamente, disfrutando de las vistas de la sala de apoyo. Ve a buscarlos, tigre, dijo Karen, y Peter resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Peter echó un vistazo a su teléfono y se quitó rápidamente el auricular mientras Pony manipulaba una placa de circuito. Normalmente, esta era la parte en la que alguien diría algo, pero los dos se quedaron en silencio enseguida. Peter golpeó el escritorio y Pony miró por la ventana. Ni siquiera tosió. Entonces, empezó Peter, ¿de qué quieres hablar? Pony se animó, sorprendida, como si no se esperara la pregunta. Respiró hondo y siguió deambulando, con las manos entrelazadas al frente mientras sus cascos golpeaban el suelo. Sí, bueno, realmente no sé cómo decir esto, admitió en inglés.
Peter asintió lentamente, pero las cosas no cuadraban. Pony arrastraba los cascos, tenía las manos tras la espalda y cada vez que lo miraba, apartaba la mirada. Comillas, ¿qué dices? Háblame. Pony lo miró, y su enrojecimiento aumentó antes de que ella respirara profundamente. Bueno, entonces solo hay una manera de decirlo. ¿Qué? Eso era lo que Peter quería preguntar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta cuando Pony se acercó a él y golpeó su escritorio con las manos. Peter se echó hacia atrás, pero Pony siguió avanzando hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. El rubor había invadido por completo su rostro, y Peter juró que hasta sus cuernos estaban avergonzados. Me gustas. Puntos suspensivos. ¿Qué? Un montón. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Peter no supo qué decir. Pony lo miró fijamente, esperando una respuesta, pero su cerebro estaba destrozado. Mil cálculos y chistes estúpidos que solían rondar por ahí quedaron completamente en silencio por primera vez en su vida. Así que no pensó, tuvo que trabajar por instinto. Ah, gracias. Instintos malos. Pony parpadeó y Peter rápidamente levantó las manos. Bueno, eso no es lo que debería decir, balbuceó. Esto es súper importante, profundo y personal, y debería estar esperando a que te expliques porque te conozco y no dices esas cosas sin más, y estoy divagando porque normalmente el me gustas viene de mí, y debería callarme, no. Peter se desinfló mientras se callaba. Por favor, dijo Pony, dándose finalmente la vuelta, esto ya es bastante difícil sin todo eso, ¿sabes? Sí, quiero decir, Peter se detuvo, aclarándose rápidamente la garganta, comillas, ¿qué decías? No sé qué se supone que debo decir, espetó Pony, ruborizándose aún más al negar con la cabeza. La cuestión es, Peter, hizo una pausa, rígida como un palo, respirando hondo. Somos amigos desde hace más de un año, sus ojos azules se desviaron al suelo mientras luchaba por encontrar las palabras. Y tú, has sido el mejor amigo que podría tener. Desde que llegamos aquí, yo de Texas, tú de Nueva York, tiró de su brazo. Estoy divagando, negó con la cabeza, dándose palmaditas en las mejillas antes de respirar hondo. Me has apoyado incondicionalmente desde que llegamos a Japón. Sí, nunca te hubiera conocido, no creo que estuviera donde estoy hoy. Pony soltó una suave carcajada y levantó la vista, radiante, con sus grandes ojos azules y el brillo que le daban quiero, algo más, ¿sabes? Puntos suspensivos. A Peter se le encogía el corazón, se le formaba un nudo en la garganta al oír solo sus propios latidos y el sordo zumbido de las máquinas y ordenadores. No era precisamente el escenario ideal para una confesión de amor. Entonces, ¿quieres ser algo más que amigos?, preguntó Peter, mordiéndose el labio mientras Pony asentía. Sí, extendió la mano y tomó la suya mientras el chico estadounidense parecía estremecerse al contacto. Peter tenía la boca abierta mientras parpadeaba rápidamente y soltaba una carcajada. Quiero decir. Guau. Guau, Peter sonrió mientras se pasaba las manos por la cara. ¿Comillas dónde? Digo. Rayos, respiró hondo, mirando al techo mientras la chica de cuernos más baja lo observaba con ojos expectantes, con el corazón acelerado. Pony, el americano hizo una pausa, buscando las palabras. Una parte de él quería decir que sí. Aceptar sus sentimientos. Abrazarla y darle vueltas. Darle la alegría y el amor que ella anhelaba. Pero en verdad, él no se sentía así. Él simplemente no lo hizo. Ella era su amiga. Tragó saliva y respiró hondo. Pony, ¿cómo se te ocurre decir eso? Solo mirarla y pensar en esas palabras lo hacía sentir como un imbécil. Pero él no querría que lo engañaran si estuviera en su lugar, ¿verdad? Pero yo no siento lo mismo. Lo siento. Sostuvo la mirada de Pony, y la chica hizo una mueca visible, casi al oír la palabra pero salir de su boca. Casi se desplomó frente a él. Oh, dijo con voz débil. Parecía como si la hubieran apuñalado, y Peter se sintió como un imbécil. Un imbécil descomunal. Pony, eres una de mis mejores amigas. No quiero. Entonces es un no. Ella lo interrumpió, y la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro fue absolutamente desgarradora. Él se encogió. Él definitivamente era un burro. Se sumieron en un silencio incómodo y tenso, y Peter vio los puños de Pony temblar allí mismo, o su respiración entrecortada antes de inhalar lenta y profundamente y pareció recomponerse antes de apartar la mirada del suelo y volver a mirarlo. No puedo simplemente pedirte que olvides lo que acabo de decir. No tienes que hacerlo, respondió rápidamente. Tú no eres el problema. Si acaso, yo soy el problema. Cualquiera que te diga que no es un idiota.
Eres increíble, fuerte, inteligente y griega. Eso me hizo reír, aunque fue algo tembloroso. Doloroso incluso. Está bien, Pete. Ya soy mayorcita. Su sonrisa era amplia. Demasiado amplia. Sí, dijo Pony, negando con la cabeza. Al fin y al cabo, somos héroes en prácticas. Sinceramente, en retrospectiva, fue un poco mala idea preguntarte así, con las prácticas a la vuelta de la esquina, los exámenes finales. Todo el rollo. Peter se mordió el labio. Pony. Cogió su bolso, lo agarró y se lo echó al hombro antes de dirigirse a la puerta, sin siquiera mirarlo. Tengo que irme. Tenía un poco de prisa para coger el autobús antes de venir y no quiero llegar tarde. Su voz era suave y baja. Se puso de pie, con las palabras atoradas en la garganta, preguntándose si seguir hablando solo empeoraría las cosas o si de alguna manera podría sanar el dolor que había causado. Extendió una mano. Antes de que pudiera decidir, la decisión se le escapó por completo cuando Pony abrió la puerta y salió, veloz a pesar del golpeteo de sus cascos contra el suelo. Podía oír cómo los pasos se aceleraban antes de desvanecerse. Considerando todo, creo que lo manejaste lo mejor que pudiste, intervino Karen desde los sistemas circundantes. Peter suspiró, apoyándose contra la pared mientras miraba hacia arriba. Calcula la ruta más rápida a casa, murmuró, saliendo del estudio y deseando con todas sus fuerzas que no fuera tan largo como recordaba. ¿Quieres hablar sobre? No, Peter la interrumpió por el auricular mientras se preparaba para caminar a casa, dejando a incógnita. Yaji Toshinori respiró profundamente, sintiendo la entrada de aire estirar su delgado cuerpo mientras estaba sentado en la parte trasera del auto. El conductor que Tsukauchi le había recomendado, Nagamasairo, era muy profesional, algo que Toshinori agradecía en ese momento. No tener que concentrarse en mantener la forma muscular le permitía relajarse físicamente, lo que le dejaba mucho tiempo libre para pensar. Al presenciar la transformación de Toshinori en Almit, el hombre se quedó boquiabierto por un instante. Arqueó las cejas hasta la línea del cabello antes de recomponerse, se alisó el traje y procedió como si nada. Normalmente, Tsukauchi conduciría, pero no podía, ya que estaba ocupado con una investigación. En ese momento los pensamientos de Toshinori giraban en torno a dos cosas. Las prácticas. Es decir, las prácticas tanto de su sucesor elegido, el joven Midoriya, como del joven Parker, cuyo reciente error de juicio Toshinori consideró un fracaso personal de su parte. Él era su maestro y había dejado que ese tipo de resentimiento venenoso languideciera dentro de su estudiante. Debería haber sido más observador. Debería haber visto las señales. Debería haber hablado con Aizawa. Una parte de él sabía que era ilógico. La rivalidad y la competencia sacaban lo mejor de cada persona. Los impulsaban a ser mejores, pasara lo que pasara. ¿Y que si algunos niños se detestaban y se empujaban? Los niños son niños. La otra parte que lo había impulsado a convertirse en el símbolo de la paz al principio le dijo a la primera que se callara y aceptara la reprimenda merecida. En cuanto al joven Midoriya, no podía culparlo por aceptar la oferta de Edgesot, no solo desconocía la existencia de Gran Torino, sino que además merecía el reconocimiento por ser pasante de un héroe tan prestigioso y de tan alto rango. Aprendería mucho con Kamiara. De eso no cabía duda. Pero tenía la persistente sensación de que debía hacer un poco más, ir un poco más allá. No había hecho lo correcto con ninguno de sus estudiantes por su negligencia. El hombre esquelético suspiró mientras se desplomaba en su asiento. Ser profesor era difícil. ¿Cómo hizo Nana para que pareciera tan fácil? El coche se detuvo en una intersección y Toshinori sintió que su cuerpo se mecía ligeramente con el movimiento. Solo faltan unas cuadras, mejor que se infle así. El símbolo de la paz se detuvo en seco cuando la misma persona que intentaba buscar salió de una casa de té. Sorprendido, Toshinori se encontró presionando su rostro esquelético contra el cristal, como si la proximidad negara lo que veía. ¿Qué? No. No. Definitivamente era Edgesot despidiendo a un barista con un té o café humeante en la mano. Con su cuerpo creciendo rápidamente hasta adquirir la forma familiar del protector mundial de la paz y la justicia que era Almi, Toshinori salió del auto. Desafortunadamente, no le había informado a su chofer sobre este acontecimiento. Disparó al filo, rió al salir, agarrando la manija de la puerta con los dedos mientras el héroe ninja se giraba para mirarlo con evidente sorpresa. Hola. Para mí. El coche siguió adelante. Con un fuerte golpe, Toshinori se dio cuenta de repente de que tenía la puerta del coche sujetada.
El coche se detuvo con un rápido chirrido de sus neumáticos cuando el señor Nagamasa se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Nagamasa salió del coche, confundido y preocupado. La gente se quedó mirando. Edgesot miró fijamente, inclinando la cabeza. Y Toshinori pudo sentir el rubor subiendo por su cuello mientras comenzaba a sudar nerviosamente. Estoy aquí. Incógnita. Después de unos segundos de explicación incómoda, disculpas, colocar el metal en su lugar y girarlo un poco más para asegurarse de que permaneciera en su lugar hasta que pudieran arreglarlo en el taller de automóviles más cercano, algunos autógrafos y momentos de fotos, Almik finalmente pudo hablar con su compañero top tenero en relativa paz, de pie en la acera. Bueno, Edgesot se encogió de hombros. Claramente querías hablar conmigo, así que aquí estoy. Almik tosió. Ejem. Sí, bueno. Como seguramente sabes, las prácticas en la UA empiezan hoy y el estudiante que solicitaste aceptó tu oferta. Edgesot asintió. Ah, sí, Midoriya Izuku. Bueno, el símbolo de la paz dudo. ¿Cómo expresarlo? A decir verdad, tengo debilidad por el joven Midoriya. Me preguntaba qué planeabas cubrir y desarrollar durante estas prácticas. Como su profesor, pensé que sería prudente saberlo. Planeaba ayudarlo con los fundamentos de iniciar un compromiso y, quizás, si hay tiempo, con algo de investigación, pero principalmente con el uso de su don, respondió el héroe ninja mientras cerraba el ojo visible. De hecho, si pudieras facilitarme información sobre cómo funciona su don, eso aceleraría considerablemente el proceso. Volvió a abrir el ojo, aunque Toshinori presentía que el otro, oculto tras sus canas, lo estaba observando. Planeaba analizar y diseccionar el don y su funcionamiento durante el primer o segundo día. Poder hacerlo rápidamente sin duda le permitirá aprovechar al máximo sus 2 semanas conmigo. Luego lo perfeccionaremos a medida que repasemos las lecciones y quizás con algo de investigación. Almik intentó no dejarse llevar por un sudor frío. Ah, sí, yo, la excusa de no saber nada sobre el Kirk de Midoriya, mientras su mente revuelta se daba cuenta rápidamente de que, era su maestro, así que debería saberlo. B, ya había admitido tener debilidad por el chico, así que eso debería ser doblemente cierto. YC, incluso si no lo supiera, tendría acceso a los archivos, así que... Bueno, pensó, buscando la mejor manera de soltar la sopa sin que se desprendiera por completo. Por lo que sabemos, la peculiaridad de Midoriya le permite almacenar algo de energía. Pero la cantidad que almacena es demasiada para su cuerpo ahora mismo. Por eso se rompe los huesos, terminó Edgesot. Interesante. Aún así, su fuerza física y velocidad superan con creces a la de la mayoría de sus compañeros, así que debe tener cierto control sobre la cantidad de energía almacenada que usa. Muy interesante, sin duda. Su boca se curvó en una sonrisa bajo la máscara mientras se ponía de pie. Gracias, Almik, pero creo que debería irme, Midoriya llegará mañana y quiero asegurarme de que su alojamiento esté listo. Espera, Toshinori llamó, extendiendo la mano para detener al curioso héroe ninja. Comillas, ¿por qué lo elegiste? De entre todos los estudiantes. El hijo de Endeavor. Parker. Shiozaki. Porque el joven Midoriya, si se me permite la pregunta. Edgesot lo miró fijamente durante un instante interminable. Soltó una risita. Seguramente no creía ser el único que puede tener debilidad por alguien que también puede convertirse en héroe, Almik. Yaji se quedó completamente quieto. El ojo descubierto de Edgesot se curvó en una sonrisa. Debería irme ya. Y parece que tienes una puerta que arreglar. Toshinori se giró y miró la puerta que apenas se sostenía antes de mirar hacia atrás y Edgesot ya se había ido de la acera. Incógnita. Tan pronto como estuvieron a 1 o 2 cuadras del lugar de su conversación con Edgesot, Yaji se permitió desinflarse con un suspiro de alivio, el traje de raya diplomática una vez más colgando de su cuerpo esquelético. Lentamente, la ventana que lo separaba de Nagamasa comenzó a bajar y Yaji hizo una mueca cuando encontró los ojos de Nagamasa a través del espejo retrovisor. Me debes una puerta, Yaji-san. Almik tosió en su mano al sentir la vergüenza calentarle de nuevo el rostro. Lo siento, Nagamasa-san. Mi agencia cubrirá los gastos. Como si fuera una señal, el coche giró en una esquina y chocó contra un bache, el movimiento hizo que el metal crujiera y se moviera con un sacudón que hizo que la puerta se balanceara peligrosamente antes de asentarse. Con una mirada recelosa hacia la puerta, Toshinori volvió sus ojos hacia Nagamasa con una mueca mientras el hombre volvía a subir la ventanilla. El héroe número 1 suspiró. Eso también aplica a las llantas. Eso fue una buena cantidad de cambio tirada a la basura.
Toshinori se giró para mirar por la ventana, observando a la gente en su día a día. Era agradable ver a la gente en paz, era un recordatorio de lo que había logrado. Por lo que había luchado con tanto ahínco durante las últimas décadas. Endobard estaba a varios minutos de distancia, por lo que Toshinori comenzó a jugar con su teléfono. El ciclo de noticias finalmente había pasado del festival de deportes en general, pero aún había imágenes aquí y allá, principalmente de los estudiantes de tercer año que estaban programados para graduarse pronto y ser la última generación de héroes para el mundo. Muchos ojos estaban puestos en los tres grandes de la UA, cada uno de los cuales había dado actuaciones sobresalientes por derecho propio y terminó en los tres primeros lugares del torneo. Se preguntó qué pasaría dentro de 2 años, con el joven Midori ya a punto de graduarse. Ya había avanzado mucho en el dominio de Oneforal. En 2 años más, o incluso en 1, ¿quién sabía lo que lograría? Los sucesores siempre fueron más grandes que sus predecesores. Mientras se desplazaba por las distintas pestañas y notificaciones de las redes sociales, Toshinori dejó que su mente divagara mientras el ruido del coche e incluso el crujido de la puerta a su lado se desvanecían de su mente. Finalmente, cuando notó a través de su visión periférica que Nagamasa salía de la rampa de salida, Toshinori se apartó de la pequeña pantalla y volvió a prestar atención a su entorno. Finalmente, pudo ver el edificio acercándose, a solo una cuadra de distancia. Inflando su figura hasta alcanzar la indomable Almi, Toshinori sonrió cuando Nagamasa se detuvo en la acera. Justo delante de ellos había lo que parecía un almacén frente a un gigantesco estadio abovedado. Abriendo con cuidado la última puerta que quedaba, Toshinori salió del auto, caminó hacia la puerta de Nagamasa y golpeó la ventana. Mientras lo bajaba, le dijo a su relativamente nuevo conductor, 10 minutos máximo. Asintiendo una vez, Nagamasa puso el coche en marcha y se fue a buscar un lugar para estacionar en otro lugar. Tomando aire, algo similar a templar sus nervios cuando estaba a punto de entrar en una pelea, Toshinori se dirigió a la agencia. Abrió la puerta. Comillas hola. Estoy aquí. Su voz retumbante sobresaltó a la pequeña secretaria de cabello castaño rojizo, de manera bastante espectacular. Saltó en su asiento, y una especie de lima saltó de sus dedos antes de que sus manos se apresuraran a atraparla. Comillas a Almik tenía las orejas erguidas y su cola peluda, parecida a la de un mapache, estaba rígida y erguida. El inconfundible sonido de pesas y mancuernas golpeando el suelo resonó por la habitación antes de que viera a Mirko, en el umbral de una puerta, con un sujetador deportivo y pantalones de chándal, reluciente de sudor. Comillas, ¿qué haces aquí?, preguntó la héroe conejo, sin importarle siquiera que la heroína más grande del mundo estuviera en el vestíbulo. Jaja. Solo vine a hablarte del joven Parker. Usagiyama frunció el ceño y dobló las orejas. Comillas, ya prometí que lo haría, dijo con el ceño fruncido. No necesito que me estés vigilando como una gallina. Sus ojos azules encontraron los rojos de ella. Prometiste que lo harías. Pero nunca prometiste hacer lo mejor que pudieras mientras lo hacías. La mujer de piel oscura puso los ojos en blanco antes de caminar hacia él, luciendo enfadada mientras colocaba los brazos en las caderas. Si no confías en que lo haga bien, ¿por qué me lo preguntas? Seguro que tengo mejores cosas que hacer que dar explicaciones en medio de mi entrenamiento. No me malinterpretes, levantó las manos en un gesto apaciguador antes de llevárselas a la cadera. Sé que una vez que prometes algo, lo cumples. Ese es el tipo de mujer que eres. Pero no tienes ninguna conexión con el joven Parker, ni razón para esforzarte tanto en algo que ni siquiera querías hacer. No te culparía dadas tus responsabilidades. Un favor para mí no es una prioridad. Solo estoy aquí para pedirte que le des al chico un poco más de oportunidad, y un poco más de tu tiempo y esfuerzo de lo estrictamente necesario, y sé que estará a la altura de tus altas expectativas. Su sonrisa característica se ensanchó y brilló con fuerza. Podría mentir, dijo. Te diría lo que quieres oír. Él sonrió. Ahora que lo sé, no servirías. Mirko lo miró fijamente un buen rato antes de resoplar. TCH. Tienes suerte de que me gustes. En efecto, el símbolo de la paz rió. He visto lo que le haces a la gente que no te cae bien. Señora Mick, dijo el secretario Tanuki, que era una cabeza más bajo que el ya de por sí bajo Mirko, y corrió con un vaso de agua. Un poco de agua. Muchas gracias, señorita. No me importa si lo hago, sonrió radiante al agacharse y tomarlo mientras empezaba a beber. Usagiyama cruzó los brazos sobre su pecho y lo miró de reojo. Entonces, este mocoso es tu hijo del amor secreto americano o algo así como dice internet. Toshinori escupió el agua, por suerte, el líquido se arqueó sobre la cabeza de Mirko mientras se ahogaba.
¿Comillas qué? Mirko se encogió de hombros. Pensé en preguntar. Un chico americano con superfuerza y tú manejando todos los hilos para que entrara en la UA el mismo año que empiezas a dar clases, incluso viniendo hasta aquí para Endo, casi cantándole alabanzas, miró al gigante rubio con una mirada inquisitiva. Comillas, por fin Internet ha encontrado algo real sobre ti o son más bien tonterías sensacionalistas. Ah, lo último, comprendía la lógica de la conexión, pero... Dios mío, hacía casi 20 años que no volvía a Estados Unidos. ¿Las matemáticas lo harían imposible? ¿Acaso la gente no lo veía? Por otro lado, Parker tiene entre 15 y 16 años. Entiende por qué la gente hace esa conexión, al menos los conspiranoicos. Se dio cuenta de que había dicho la última parte en voz alta cuando Mirko sonrió con sorna. No dejes que tus matemáticas y lógica te impidan contar una buena historia, Almit. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a entrenar. Giró un poco la cabeza. Voy a patrullar el centro de Japón durante los próximos días antes de volver aquí. Luego se dio la vuelta y le devolvió el saludo mientras caminaba hacia el interior del edificio. Bueno, tendría que creerle. Almit se despidió de la secretaria y regresó al coche. Incógnita. Los últimos días habían sido confusos para Bakugo Katsuki. Ir a la escuela. Comer. Regresar. Ir a su habitación. Acurrucarse en la cama. Dormir. Repetir. Ese maldito Deku cumplió su palabra al fin y lo dejó en paz. Gracias a Dios. Katsuki quería que la semana terminara. Aizawa dijo que en los próximos días su clase terminaría sus tareas escolares y se prepararía para las prácticas. Bueno, la mayoría lo haría. Parker. Deku. Todos. Ni siquiera se había molestado en rellenar los formularios de solicitud. ¿Qué sentido tenía ya? ¿Quién querría un perdedor como el de todas formas? Así que los ignoró. Siguió mirando su teléfono mientras se acostaba en la cama después de un día de escuela. Ver una noticia en su teléfono le hizo respirar hondo. La nueva generación de héroes. ¿El próximo Almit a la espera? ¿O Almits? ¿Qué sabemos hasta ahora del estudiante de primer año Peter Parker, estrella de intercambio, y de las superestrellas del último año Togata Mirio, Amahiki Tamaki y Ado Nejire? Tu nombre no está ahí. Ahora eres una maldita nota al pie, pensó Katsuki mientras cerraba los ojos. Vamos, vamos. Tomando una respiración profunda, los abrió de nuevo, mirando sus palmas y haciendo que el sudor subiera a la superficie de su piel. Nada. El sudor no se encendió y Katsuki simplemente miró fijamente su palma abierta, con los ojos hundidos. ¿Por qué eligió UA? ¿Por qué no fue a Shiketsu ni a Ketsubutsu? ¿Por qué tuvo que aspirar a tanto que se quemó? Nunca sería el más fuerte. No con Todoroki Yai. Ni con el maldito Deku. Y sobre todo con Parker y su derrota ante todo el mundo. ¿Por qué me salvaste, Almit? Porque preguntó entre dientes, aferrándose a las sábanas. Llamaron a su puerta antes de que pudiera seguir sumido en la tristeza, y Katsuki levantó la cabeza. Bajaré a cenar, dijo con severidad y en voz alta, dándose la vuelta y de espaldas a la puerta. Katsuki dijo mamá al abrir la puerta. Tienes un invitado. Ven. Katsuki exhaló mientras miraba a la madre con quien compartía sus rasgos. La rubia de ojos rojos fruncía el ceño, pero él podía ver esos ojos compasivos mirándolo. Más lástima. Comillas, ¿quién es?, reiteró secamente mientras se levantaba de la cama, todavía con su uniforme escolar. No importa quién sea. Acaba de llegar y quiere hablar contigo. Así que deja de ser grosera y baja, dijo Mitsuki con los brazos cruzados. Anda, no lo hagas esperar. Ya voy, refunfuñó Katsuki mientras salía furioso, pasando junto a Mitsuki con la mirada fija en el suelo. ¿Quién se molestaría en venir aquí? Vaya, dijo una voz grave, una voz que Katsuki no reconoció excepto por las noticias. Levantó la cabeza mientras bajaba las escaleras. ¿De verdad que estás mal, verdad? Era alto, corpulento e incluso sentado en el sofá. Vestía un traje y una capa con temática de orca. Sakamoto Kugo, Ganorka, estaba sentado allí con su padre Masaru sentado frente a él. Los ojos del castaño se iluminaron al ver a su único hijo mientras le hacía un gesto a Katsuki para que se sentara a su lado. Comillas, orca de la pandilla, susurró Katsuki con los ojos abiertos. En la mesa de centro, frente a él, estaba su hoja de héroe, que había olvidado firmar. El héroe ballena asesina señaló el sofá. Por favor, siéntese. El niño parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Al cabo de un momento, sus piernas empezaron a moverse, casi robóticamente, para ser sincero, sentándose junto a su padre poco antes de que sintiera a su madre sentarse a su lado.
¿Nunca llenaste tu formulario de prácticas de héroe? Orca arqueó una ceja, como se le llame a la ceja de una ballena. Comillas, ¿por qué? Espera, ¿no has llenado eso? Katsuki preguntó Mitsuki sorprendida, mirando a su hijo. La rubia se desanimó, mirando al suelo. No importa, se encogió de hombros, mirando fijamente a su invitado actual. Podía sentir todo el cuerpo de su madre tensarse, como la cuerda de un arco que se tensa, lista para saltar y soltarse. Comillas, está bien, ya basta de esta mierda deprimente. Dea. No. Intentamos darle espacio a tu manera, le gritó a su esposo sentado frente a ella, quien se encogió al oír su voz. Y está en un maldito. De alguna manera, la mano palmeada de Ganorka al extenderse hacia adelante y levantar la colección de formularios de solicitud produjo suficiente sonido para cortar la voz extremadamente fuerte de su madre. Sosteniendo la pila en la mano, el héroe se aclaró la garganta. Dado que no tiene ninguna objeción, si ambos están de acuerdo, aceptaré su solicitud de pasantía. Bueno, dijo Masaru, agradecido de poder apartarse un momento de los dientes apretados de su esposa y apenas conteniendo la ira mientras hacía una reverencia respetuosa. Agradecemos esta atención y la oportunidad, y. Comillas, ¿cuál es el truco? Interrumpió Mitsuki secamente, mientras su esposo hacía una mueca. No todos, y mucho menos un héroe profesional, acuden a una visita personal a domicilio, sobre todo cuando ignoran su correo electrónico. Claro que no, respondió Sakamoto asintiendo con la cabeza. Un amigo me preguntó, y le respondí, es muy sencillo. Katsuki se burló, atrayendo nuevamente la atención de los tres adultos hacia él. TCH. Así que ni siquiera me quieres por lo que soy. Solo porque alguien te pidió que te encargaras de la obra de caridad. Katsuki, no eres un. Antes de que las palabras pudieran salir de la boca de su padre, Ganorka se levantó de su asiento, y por primera vez Bakugo pudo apreciar cuán enorme era el héroe, era más alto que Almit. Comillas, la caridad es para los débiles y perezosos, y no tengo tiempo ni ganas de recompensar a ninguno de los dos, ni siquiera a los amigos que la piden amablemente, gruñó Ganorka. No eres tan inútil. Quedaste segundo en el festival deportivo y tus calificaciones te sitúan en el percentil más alto, pero no voy a consentirte ni a apaciguar tus sentimientos heridos. Lo miró fijamente. Con un giro de cabeza, el héroe asintió, dirigiéndose una vez a sus padres. La oferta está sobre la mesa si la aceptan, Bakugo-san, los espero en mi agencia el lunes a las 8 en punto. Metió la mano en la chaqueta y sacó su tarjeta de visita. Mi dirección está aquí. Como es un trabajo urgente, tendrán que pagar el transporte a Nagasaki si aceptan. Si lo hacen, mi agencia cubrirá la comida, el alojamiento y la manutención mientras trabajen para nosotros. No los llamaré ni los buscaré después de esa hora del lunes. Preséntense o serán relegados a donde creen que pertenecen. Gruñó, con sus ojos rojos penetrantes clavados en el chico rubio. Katsuki hizo una mueca, apartó la mirada mientras cerraba los ojos y apretaba los puños. No se lo merecía. Nadie debería molestarse en hacer un esfuerzo. Ni por un perdedor como él. No por. Bakugo, levantó la cabeza, sus ojos rojos se volvieron rojos mientras Ganorka lo observaba de reojo. Comillas, elegirás rendirte y desaparecer entre las sombras tras una derrota. Giró la cabeza, con ojos duros como el acero, mientras le dedicaba toda su atención. Comillas, o te levantarás, lucharás y te convertirás en el héroe que siempre has querido ser. Tras pronunciar estas palabras, el héroe de la horca hizo una profunda reverencia a su madre y luego a su padre. Señora. Señor. Gracias por su tiempo. Y su padre tuvo que levantarse lo suficientemente rápido para acompañarlo hasta la puerta. Incógnita. Los siguientes días pasaron volando, afortunadamente, y Peter llegó a la estación Musutafu con el resto de la clase A, todos ellos ahora de pie en el patio. Bien, ¿todos tienen sus disfraces? Preguntó Aizawa mientras inspeccionaba a sus estudiantes frente a él, todos con sus maletas, mochilas y sus estuches especiales con sus disfraces. Peter bajó la vista hacia el suyo, acariciándolo cariñosamente mientras su máscara y traje estaban listos para salir. Lo revisó 2 veces, 3 veces, para asegurarse de que todos los sistemas estuvieran en verde. Y así fue. Bien, cerró los ojos e hizo callar a los chicos. Pórtense bien. Representan a la UA, ¿saben? Se concentrarán por completo en el héroe con el que trabajan durante las próximas 2 semanas. No desperdicien esta oportunidad. Adelante, y háganlo bien. Se dio la vuelta y se alejó con las manos en los bolsillos mientras Peter suspiraba. Esto va a ser genial. No puedo esperar, canturreó Agakure con un gesto de la mano. De acuerdo.
Debo decir que no pude pegar ojo anoche de la anticipación, añadió Soji desde uno de sus brazos. Dormí como un bebé. Por cierto, me ayudó a hacer un buen ejercicio. Kirishima sonrió, flexionando el brazo al ver a Tokoyami caminando delante de él. Oye, ¿vas a Yusu? Está al sur de la estación. Ahí es donde está Ups. Ah, gracias, respondió el chico con cabeza de pájaro. Comillas, ¿tú también estás emocionado?, le preguntó Karen al oído. Peter se encogió de hombros. Más o menos. O sea, he trabajado con héroes antes. Pero nunca había trabajado con uno en el instituto. Sigue siendo un poco surrealista, ¿sabes?, respondió Peter mientras miraba las pantallas y vallas publicitarias que mostraban anuncios, desde artículos de moda de Urabami hasta el anuncio de electrodomésticos de Bass. Y nadie se inmutó ni hizo ningún comentario sarcástico sobre daños colaterales. Así era en su mundo con los Vengadores desde Nueva York, y se amplificó con DC y con cada incidente posterior. Especialmente Sokovia. Ahora había un ojo de halcón en cada esquina y un Hulk, un Iron Man y un Capitán América en cada pueblo. En efecto. Superhéroes comerciales, con tantas leyes y regulaciones que nuestro mundo podría haber usado. De cualquier manera, estoy seguro de que serás bien recibido si mantienes este ritmo, Peter. Te lo agradezco, respondió Peter con una sonrisa al ver a Momo de pie en su visión periférica, con la cabeza inclinada. Comillas, ¿estás hablando por teléfono?, preguntó en japonés y el estadounidense se animó. Ah. Gracias, señorita Karen. Lo tendré en cuenta, dijo Peter en inglés con una sonrisa, dándose un golpecito en el auricular. Por suerte, la IA lo entendió al sentir una vibración en la parte baja y ver un pulgar hacia arriba. Bien hecho, estaba teniendo una breve llamada con mi, bueno, orientadora extranjera. Planificando planes, todas esas cosas geniales, respondió en japonés. Comillas, ¿una orientadora extranjera? No estoy al tanto de los estudiantes de intercambio ni de todo el proceso, así que tú sabrías más que yo en ese campo, la chica de cabello negro reflexionó mientras se cruzaba de brazos. Entonces, vas al pabellón Endo, ¿verdad? Está al otro lado de Tokio. Sí. El viaje en tren será largo. Peter se estiró. ¿Dónde está y Musa? En ese momento, Momo soltó una risita mientras se tapaba la boca con los dedos. Oh, soy Yoroi Musa, Peter-san, sonrió y Peter se sintió tonto al equivocarse con el nombre de un héroe profesional. Mirko. En cuanto a Musa-san, está en el distrito de Korosanto, así que no está lejos, por suerte. Solo tengo que tomar un autobús. Debo decir, Peter-san, pensándolo bien, que eligieras a Mirko fue una decisión inteligente. ¿Comillas, en serio? Sé que es una héroe conejo y es súper fuerte. Peter se cruzó de brazos, estrujándose la cabeza buscando más información sobre ella. Ah, y que tampoco está mucho con Endo. O sea, que va por todo el país resolviendo y deteniendo crímenes. O sea, es como una autoestopista, sugirió Peter, deseando haberla investigado mejor. Karen guardó silencio por ahora, pues no sabía cómo responderle en medio de una conversación. ¿Comillas, en serio? Estaba pensando en lo similares que son sus poderes en cuanto a versatilidad. Aunque es extraño que Mirko envíe ofertas de prácticas, se ahuecó la barbilla pensativa. No suelo seguir a los héroes, pero ella está entre las 10 mejores, pero no tiene compañeros en su agencia dado su estilo de heroína errante. Se puso las manos en las caderas y sonrió. Supongo que, dada tu actuación, debiste de haberle causado una gran impresión. Sí, claro. Peter miró a un lado, sabiendo por qué tenía que elegirla a ella y no a otras. Claro, tenía miles de correos que revisar, así que en cierto modo estaba agradecido con el director Nezuya Almik por su ayuda, pero le habría gustado ver qué otras ofertas había recibido. He oído que Yoroi Musa también está entre las 10 mejores. ¿Qué tienes planeado? Espero poder aprender muchas cosas de él. Consejos de heroísmo. Técnicas de combate. Consejos para el refinamiento de Don. Y todo eso puede ser solo la punta del iceberg. Momo cerró los ojos. Me he vuelto más fuerte desde que llegué a UA, pero siento que necesito fortalecerme aún más. Después de todo, has puesto el listón muy alto para todos. Se volvió hacia él, con sus ojos de obsidiana brillando. Necesito mejorar mi juego. Sé que puedes. Peter asintió mientras se guardaba las manos. Lo harás genial, Momo-san. No sientas que necesitas presionarte, simplemente ve a tu propio ritmo. La vida es demasiado corta para ir con prisas. No tienes que estar entre los 10 mejores ni nada parecido de entrada. Se encogió de hombros, sonriendo al recordar las palabras del señor Stark. Bueno, más o menos.
Estaba parafraseando. En resumen, antes de que no tenga sentido, simplemente sé el verdadero creati que quieres ser. Parpadeó antes de soltar una risita. Aprecio tus palabras. Bajó la vista, sumida en sus pensamientos. Peter. Habló en inglés mientras Peter se animaba. He notado que estos últimos días te veías un poco decaído. Peter apartó la mirada. Maldita sea, ¿era tan obvio? Comillas, ¿pasa algo? Peter respiró hondo, rascándose la nuca. Un amigo y yo tuvimos un desacuerdo sobre ciertas cosas. No podía empezar un rumor así. Ya se sentía un imbécil. En la escuela, Pony ni siquiera lo había mirado cuando se cruzaron varias veces. No podía culparla. Ya veo, lo siento mucho. Espero que las cosas mejoren. Tú y yo, pensó Peter. No es nada grave, no te preocupes. Volvió a mirarla, viendo cómo otros estudiantes de la clase A estaban ocupados socializando antes de que llegaran sus trenes. Vio a Uraraka y Midoriya correr tras Ida. Hola, Ace. Peter sintió un brazo sobre sus hombros mientras miraba al pelirrojo Kirishima y le sonrió. Comillas, hablando de tus prácticas. Sí, lo estábamos, respondió el chico castaño. Momo parecía avergonzada y apartó la mirada. Comillas, ¿te emociona trabajar con ese tipo de Fortkind? Comillas, claro que sí, y cuando regrese sé que seré más fuerte que nunca. Le lanzó a Peter una mirada desafiante mientras señalaba el pecho de su compañero. Comillas, cuando nos volvamos a enfrentar, ganaré yo. Será mejor que te pongas en la fila, creo que Sato-kun ya tiene un reclamo, respondió Momo mientras Eijiro se animaba. Comillas, sí, pelearon en la ronda del torneo, se golpeó la palma de la mano con el puño. Comillas, entonces reclamaré su derecho y lo derrotaré cuerpo a cuerpo. El ganador te ganará. Eso sí que suena raro. ¿Así funcionan las rivalidades?, preguntó Peter. Aún así, 2 semanas de prácticas. Bueno, me gusta el trabajo de héroe, pero los exámenes parciales son justo una semana después de esto. No. Eijiro cambió de tema, mirando al suelo. Tenía muchas ganas de estudiar un poco. Apenas voy aprobando algunas clases. Si te sirve para estudiar, seguro que podemos organizar algo, sugirió Peter, feliz de hablar más de cosas normales de la escuela que de rivalidades y peleas. Sí. Me vendría bien una ayuda con las matemáticas, y los profesores siempre te piden que resuelvas una ecuación que ni yo, ni Kaminari, ni Agakure pudimos resolver. Eijiro sonrió mientras se ponía de pie. Comillas, eres como un mago de las matemáticas. Como era de esperar de Ace. Y necesito ayuda con japonés normal y caligrafía. Peter se rió. Bueno, lo hablo bien y escribo con normalidad, pero tengo algunas dificultades con cosas pequeñas. Y con la historia, vaya, qué mala era la historia. La historia que una vez conoció. Era literalmente historia antigua. Como la guerra de 1812 y la compra de Luisiana. Entonces, ¿por qué no formamos un grupo de estudio?, sugirió Momo, radiante. Todos los días después de clase podemos reunirnos en mi casa y usar el estudio de mi familia. Me encantaría ayudar. Comillas, genial, sonrió Eijiro mientras apretaba el puño. Comillas, vaya, ahora puedo dormir más tranquilo. Con eso en mente se separó de Peter. Dicho esto, deberíamos centrarnos en nuestras prácticas por ahora. No podemos mirar muy lejos en el camino, o nos perderemos los baches. Comillas, ¿eso lo sacaste de una galleta de la suerte?, preguntó Peter con una sonrisa mientras el pelirrojo recogía sus maletas. No, eso me lo dijo mi papá. Mira, mi tren sale en 10. Más vale que nos demos prisa. Nos vemos en el chat y en 2 semanas. Eijiro saludó con la mano mientras todos se separaban. Esta serie de salidas dejó a Peter y Momo solos, mirándose. Entonces, ¿grupo de estudio? Sí, asintió Momo, con las manos cruzadas sobre el estómago. Creo que sería lo mejor para todos que dividiéramos las tareas. Yo me encargaré de japonés, caligrafía e historia. Y tú de matemáticas y ciencias. Hay 2 clases de ciencias, así que déjamelo a mí. Peter sonrió, ofreciéndole una mano. Somos los delegados de clase. Tenemos que cuidar de nuestra, clase. Momo sonrió radiante, y Peter sintió su suave y sedosa mano estrechar la suya. Bien dicho. Apoyaremos a nuestros compañeros. Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Juntos en el futuro. Pero por ahora, seamos mejores héroes. Listo. Peter hizo una ligera reverencia y se giró, recogiendo sus pertenencias al ver que la belleza de cabello negro hacía lo mismo. Comillas, nos vemos, Momo-san. Cuéntame qué tal estaba Homusa.
Comillas tú también. Momo saludó con la mano y se marchó con paso ligero mientras Peter recogía sus pertenencias y se dirigía al ala central de la estación. Allí subiría al tren hacia la sala Endo. Parece que tú y esa chica son bastante cordiales, reflexionó Karen en su oído. Somos representantes de clase. Trabajamos juntos, rió Peter con tristeza. Entonces tendrás que contármelo con detalles en el tren. Servirá. Incógnita. Y aquí estamos. No hay mucho en este capítulo, aparte de cosas en movimiento y personas que se mueven en sus vidas. Algunos lo desean, otros no tanto. L de 1449 se encargó de los segmentos de Yagi y editó un poco el segmento de Katsuki. Superó este capítulo. También salió la temporada 4. Leí el manga, pero necesito tiempo para verlo cuando pueda. Quizás compre la app de Crunchyroll después de todo. Espero que lo hayan disfrutado todos y nos vemos en el próximo.